Hola a todos, nosotros somos el grupo número uno del curso 2. Vamos a estar presentando los trazadores de curvas. Bueno, hablaremos de este dispositivo que es muy útil en la electrónica para hacer pruebas y mediciones de componentes. El trazador de curvas, como se dijo, es un equipo que nos permite visualizar las características operacionales de los componentes electrónicos. Nosotros abordaremos dos enfoques. Un trazador de curvas simple, que es centrado en los transistores, que se construye a partir de un generador de escalera de voltaje, y el otro enfoque es un trazador de componentes generales. En este caso podrían ser, bueno, diodos, Zener, demás componentes, que utiliza un osciloscopio en el modo XY. Bueno, el trazador de curvas de transistores, el objetivo principal es replicar la familia de curvas de, de colector para un transistor en configuración emisor común, que es la famosa familia de curvas que se presentan en todos los datasheets. Estas curvas representan la corriente de colector, IC, como función del voltaje de colector emisor, VCE, y de la corriente de base, IB. Lo que estas curvas muestran es que para una corriente de base IB fija, a medida que aumenta el voltaje de colector, salimos de la saturación y la corriente alcanza un valor casi constante. A menudo, en corrientes de base más altas, se nota una inclinación debido al efecto conocido como voltaje de Hall. Para duplicar estas curvas, se utiliza un generador de voltaje en forma de escalera. Eh, Cada paso de esta escalera genera o representa una corriente de base diferente para el transistor. La escalera se aplica a la base del transistor de prueba a través de una resistencia grande y con esto simulamos una fuente de corriente. Bueno, las curvas que nosotros queremos obtener son como las que se ven en imagen, en donde vemos la corriente de base, que vendría a ser esta escalera de voltaje que se habló anteriormente, que simula una fuente de corriente constante, y bueno, vemos las reacciones de saturación y de corte, que es donde se habla de dónde partimos y de dónde llega. Para obtener la familia de curvas del colector, el trazador replica el procedimiento del fabricante. Fija un valor de corriente IB, barre la tensión colector-emisor desde cero hasta la tensión deseada y mide la correspondiente corriente de colector, repitiendo esto para distintos valores de corriente de base. La generación de pasos de corriente de base. El trazador utiliza un generador de escalones cuya tensión aumenta por incrementos fijos. Esa tensión se inyecta en la base a través de una resistencia grande para que la corriente quede determinada por la tensión de los escalones, independientemente de la tensión de base emisor del dispositivo bajo pruebas, haciendo que se comporte como un generador de corriente constante. Cada escalón representa un nuevo valor de corriente de base y por tanto genera una nueva curva del colector. La generación de la rampa del colector emisor. El barrido horizontal se obtiene cargando un capacitor a través de una resistencia desde VCC. Mientras el capacitor se carga, el voltaje en su terminal aumenta gradualmente y se aplica directamente al colector del transistor bajo prueba. El amplificador operacional que se observa por abajo es el que realmente marca el ciclo de trabajo del trazador. Funciona como un oscilador de relajación, generando una señal cuadrada de baja frecuencia. Cada transición de su salida activa un transistor que descarga el capacitor del generador de escalón, reiniciándolo. Y al mismo tiempo sus pulsos se aplican al pin de reset del 555, sincronizando el circuito. El 555 oscila a una frecuencia mayor. Sus pulsos rápidos
Alimentan el generador de escalones incrementando los valores de corriente de base. Además, activa el transistor que descarga el capacitor de la rampa, reiniciando el barrido de la tensión del colector emisor. ¿Cómo medimos la corriente del colector de una forma que el osciloscopio pueda mostrarla correctamente en el eje Y? La idea ideal sería muy sencillo. Queremos que el canal I muestre una tensión tal que cuando la corriente del colector aumenta, esa tensión también aumenta. Es decir, más corriente de colector, más voltaje en el eje Y. La primera solución que uno se imagina es poner una resistencia en serie con el colector conectado a VCC y medir la tensión justo en el nodo del colector, que es lo que se ve en la dispositiva. El problema es que este circuito se comporta al revés de lo que necesitamos. Cuando la corriente del colector crece, la caída de tensión en la resistencia también crece y el nodo del colector cae a masa. En otras palabras, a mayor corriente colector, menor tensión en la medición de los osciloscopios. El resultado es que el eje Y queda invertido. Cuando el transistor conduce más, la traza baja en lugar de subir. Y para que el trazador se parezca a las curvas de la hoja de datos, necesitamos exactamente lo contrario. Por eso buscamos otra forma de medir la corriente del colector. El espejo de corriente o mirror mirror. La solución que adopta es incorporar un espejo de corriente, que es el circuito que se muestra en la imagen. Un espejo de corriente está formado en este caso por dos transistores de BJT iguales. Uno de ellos se configura como un transistor de referencia por el que hacemos circular una corriente conocida. El segundo transistor está conectado de manera que intenta copiar esa misma corriente en su colector. Como ambos transistores son iguales, y comparten la misma tensión base emisor, el segundo imita a la corriente del primero y por eso se dice que la corriente queda espejada. La ventaja es que a partir de la corriente que nos interesa, podemos obtener una copia de la otra rama del circuito sin cargar de más al transistor bajo prueba. Esa copia es la que vamos a transformar en una señal de tensión que el osciloscopio puede usar como eje Y con la polaridad correcta. La corriente de colector del transistor bajo prueba, el DOUD, se hace circular por el transistor de referencia del espejo. El espejo genera una corriente casi igual en la rama de salida. En esta rama de salida colocamos una resistencia de detección a masa. Toda la corriente espejada pasa ahora por esa resistencia. Y el nodo superior aparece una tensión que es simplemente la corriente espejada por esa resistencia. Es decir, la tensión en esa resistencia es proporcional a la corriente colector. Si la corriente colectora aumenta, la corriente del espejo aumenta y la caída de tensión sobre la resistencia también aumenta y lo hace en sentido positivo, no como en el primer caso. Por lo tanto, ese nodo es el que conectamos al canal I del osciloscopio. Y de esta manera conseguimos lo que queríamos, que era más corriente de colector, implica más tensión en el positivo del eje y la curva se dibuja en sentido intuitivo. Curva resultante de efecto Early, con el eje X y el eje Y definidos, ya se puede obtener la familia completa de curva del BJT. El modo XY, eh, el canal X recibe la rampa de tensión colector-emisor que se genera con el 555 y el amplificador operacional. Y el canal Y recibe la tensión en la resistencia de detección, que gracias al espejo explicado anteriormente, es proporcional a la corriente del colector. Si fijamos un valor de corriente base durante la rampa del transistor, primero por la región de saturación, donde la corriente colectora aumenta rápidamente con la tensión de colector emisor, y luego entra en la región activa, donde la corriente colector se mantiene casi constante
aunque la tensión colector emisor siga subiendo. Eso en la pantalla se ve como una curva que sube al principio y luego se vuelve casi horizontal. En esta última parte, vamos a ver una de las aplicaciones más importantes del trazador de curvas avanzado, el emparejamiento o matching de transistores. Cuando dos transistores se someten exactamente a los mismos valores de tensión de colector emisor y corriente de base, deberían producir corrientes de colector similares. Sin embargo, en la práctica, la ganancia en corriente, el beta, varía muchísimo. Por ejemplo, un transistor con un beta de 300 o 350 va a producir una corriente colector mucho mayor que otro con beta de 150, aun cuando ambos reciben el mismo nivel de excitación. El trazador avanzado permite comparar visualmente la familia de curvas de dos dispositivos y elegir a aquellos que se comportan prácticamente igual. Esto es esencial en circuitos donde el emparejamiento es crítico, como amplificadores diferenciales o etapas de corriente constante. Frente a otras herramientas, el trazador avanzado ocupa un lugar único. El trazador simple de AC, el clásico Octopus, sirve para una verificación rápida. Nos muestra si un componente está vivo, permite identificar diodos, capacitores o cortos, pero trabaja en AC y no permite caracterizaciones de precisión. En cambio, el trazador de BJT avanzado usa DC y un estímulo controlado en stair step, lo que permite obtener la familia completa de curvas de corriente colector y tensión de colector emisor, algo que no puede hacerse con un trazador simple. Incluso frente a herramientas modernas, como los component checkers, el trazador de curvas sigue siendo indispensable cuando se necesita un análisis profundo del dispositivo. Es importante remarcar que la implementación presentada es minimalista. El trazo final no es perfecto, pero es más que suficiente para obtener una lectura confiable. El diseño también es adaptable. Con solo modificar unos valores, como la resistencia que controla la carga del capacitor, el mismo hardware podría utilizarse para trazar otros dispositivos. Por ejemplo, MOSFETs de canal N. Esto demuestra que con pocos componentes y un buen entendimiento de electrónica de medición, se puede construir una herramienta sorprendentemente útil. En conclusión, este proyecto integra varios conceptos clave de la ingeniería electrónica: generación controlada de estímulos, medición precisa mediante espejo de corriente y visualización de tensión corriente en modo XY. Construir un trazador de curvas, incluso en su versión minimalista, es una excelente demostración de comprensión profunda de cómo medir y analizar dispositivos semiconductores. Como analogía final, usar un multímetro es como ver la temperatura de un motor. Usar un trazador de curvas es como ver todo el mapa del rendimiento. Precisión, torque, combustión y eficiencia. Nos da una visión completa del dispositivo que no podríamos obtener de otra manera. Muchísimas gracias.